Hola jóvenes, buenos días. Me da gusto estar aquí con ustedes este día para que veamos el tema de el proceso de la comunicación y sus elementos. Para empezar vamos a definir lo que es la comunicación. La comunicación se entiende como un intercambio de información entre dos o más personas. Siempre que una persona está hablando con otra, se está realizando este proceso de la comunicación. Están tratando de poner en común sus pensamientos cada uno de los integrantes de ese proceso. Los elementos más importantes en este proceso son el emisor, el mensaje, el receptor, el canal, el código, la retroalimentación y el ruido, que es uno de los elementos importantes en este proceso, ya que si no se toma en cuenta puede evitar que el mensaje llegue de manera correcta del emisor al receptor. El emisor es la persona que codifica y envía el mensaje al receptor. Es importante que entendamos qué significa codificar. Antes de que una persona envíe un mensaje, primero piensa en lo que va a decir, elige en su mente las palabras que necesita para que su mensaje sea correcto e integra dicho mensaje. Ese proceso es lo que se llama codificación. Una vez que el emisor tiene codificado ese mensaje, entonces lo envía al receptor. Para poder enviar y codificar su mensaje, requiere de un código y un canal. Tanto el canal como el código deben ser reconocidos por el receptor para que se pueda realizar ese proceso de la comunicación. El mensaje no es otra cosa más que el contenido de la información que el emisor desea transmitir al receptor. Aquí estamos observando a una persona que le está hablando a otra. Él está enviando información que viene siendo el mensaje. El receptor es la persona que decodifica y recibe el mensaje enviado por el emisor. Decodificar significa interpretar lo que el emisor está transmitiendo, es decir, conocer el significado de cada una de las palabras, de cada uno de los signos que el emisor está enviando a través de la palabra hablada o a través de la palabra escrita. El canal es el medio que utiliza el emisor para hacer llegar su mensaje al receptor. Este canal es muy variable. El emisor decide cuál es el canal que va a utilizar para enviar su mensaje, considerando las circunstancias en las cuales está realizando este proceso. Él busca, determina, elige cuál es el canal más adecuado para que su mensaje realmente pueda llegar al receptor de manera correcta. En algunas ocasiones puede utilizar la palabra hablada como canal. En otras ocasiones la palabra hablada no le servirá y entonces puede elegir la palabra escrita. En otras ocasiones, como en el caso de las carreteras, el canal no puede ser la palabra hablada ni la palabra escrita, ya que los conductores al ir manejando no se pueden distraer para leer un texto grande. Por eso lo mejor son los dibujos. Otro canal sería el periódico, la radio, la computadora, el celular que tanto utilizamos actualmente, etc. Todo aquel medio o instrumento que el emisor utilice para hacer llegar su mensaje al receptor es lo que se llama canal. El código es un elemento importantísimo dentro del proceso de la comunicación. Es el lenguaje o la lengua utilizada para codificar los mensajes que se desean enviar. En este momento, el código que estamos utilizando es la lengua española. Este código debe ser conocido tanto por el emisor como por el receptor o por los receptores. Si el emisor utiliza la lengua española y el receptor o los receptores
no hablan esa lengua, definitivamente que el proceso no se podrá realizar, porque el receptor no entenderá, no comprenderá los mensajes enviados por el emisor. Por eso es importante que el receptor y el emisor manejen el mismo código, conozcan la misma lengua y la puedan interpretar. La retroalimentación es la respuesta que el emisor le da el receptor, le da al emisor para confirmarle que recibió su mensaje o indicarle de qué manera lo recibió. La retroalimentación puede ser un gesto, pueden ser palabras, pueden ser guiños con los ojos, pueden ser ademanes, etc. Si el emisor, al estar enviando su mensaje, nota que el receptor frunce el ceño, arruga la cara, hace un gesto de desagrado, etc., se está dando cuenta a través de esa retroalimentación que el mensaje o no le está agradando al receptor o no lo está percibiendo de manera correcta. Y en ese momento puede modificar lo que está diciendo, puede cambiar el tipo de palabras, puede cambiar su actitud, etc. Por eso es tan importante este elemento en el proceso de la comunicación. El ruido es un elemento que siempre está presente en el proceso de la comunicación. Se puede llamar ruido, se pueden llamar interferencias que evitan en un momento dado que el mensaje llegue al receptor, o puede también hacer que el mensaje llegue distorsionado o llegue de forma incorrecta. Este ruido o estas interferencias también se conocen como barreras de la comunicación. Existen en forma muy general 5 barreras en la comunicación. Las barreras físicas, que son los verdaderos ruidos o humo o tierra o algo que evite que el mensaje llegue de manera correcta, ya sea que el receptor no vea con claridad o no escuche con claridad lo que el emisor le está transmitiendo. Existen barreras fisiológicas, que son las indisposiciones que tiene el individuo en su cuerpo para poder recibir de manera correcta o enviar de manera correcta el mensaje. Puede ser que el emisor sea tartamudo, puede ser que el receptor no escuche de manera correcta, puede ser que esté haciendo mucho frío o mucho calor, o que al receptor le duela la cabeza o el estómago, etc. Estas son barreras fisiológicas. Existen también las barreras o interferencias psicológicas, que son aquellas en donde interviene el pensamiento del emisor o el receptor. Si el receptor, en el momento en que el emisor envía su mensaje, está pensando en algo distinto de lo que el emisor le está transmitiendo, el mensaje no podrá llegar o llegará de manera distorsionada. Tenemos también las barreras semánticas, que son aquellas que se presentan cuando el receptor desconoce el significado de algunas palabras utilizadas por el emisor, o bien cuando el receptor le da a alguna de las palabras un significado diferente al que el emisor realmente le está tratando de dar. Y por último, se presentan las barreras técnicas cuando en el proceso de la comunicación se utilizan aparatos, se utilizan equipos electrónicos para realizar este proceso. Si hay una computadora, se están utilizando el internet, se cae la red del internet, entonces aparece un ruido técnico. Si el emisor está utilizando un micrófono para transmitir sus mensajes y el micrófono se desconecta accidentalmente, aparece un ruido técnico. Si estamos utilizando un cañón para transmitir nuestra información y se funde la lámpara o se va la luz, aparece un ruido técnico. Bien, estos son los elementos del proceso de la comunicación. Espero haber sido claro. Pueden ver el video cuantas veces lo quieran para que el contenido de este tema quede bien grabado en sus mentes y lo puedan manejar en el momento que sea necesario.
Hasta la próxima y nos vemos.